En la vida, a medida que avanzamos en edad, especialmente después de los 60 años, muchas cosas empiezan a cobrar un nuevo significado. Lo que una vez consideramos esencial, urgente o inquebrantable, empieza a desvanecerse en la niebla de lo que realmente importa. Es un proceso gradual, pero profundo. Comenzamos a liberarnos de lo superficial y nos enfocamos en lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Es entonces cuando el estoicismo se convierte en una guía invaluable, porque nos enseña a soltar lo que nos pesa y abrazar lo que nos otorga paz. La vida después de los 60 es, de alguna manera, una segunda oportunidad para vivir de manera más auténtica, más plena. Ya no necesitamos las mismas cosas que pensábamos que eran fundamentales cuando éramos más jóvenes. Los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos enseñan que la verdadera paz interior no depende de las cosas que acumulamos ni de las expectativas que el mundo tiene sobre nosotros, sino de la capacidad de centrarnos en lo que realmente importa y dejar ir lo que nos limita. En esta etapa de la vida, es crucial entender que no necesitamos seguir cargando con todo lo que hemos acumulado, ya sea emocional, mental o materialmente. El estoicismo nos invita a hacer un inventario interior de lo que es verdaderamente esencial para nuestro bienestar. Nos insta a vivir con menos, pero con más significado, con más profundidad. Después de los 60, aprenderemos que la libertad verdadera proviene de soltar y de dejar atrás lo que ya no nos sirve. Hoy exploraremos las 15 cosas que nunca más necesitaremos para vivir después de los 60 años a través de la mirada profunda y sabia del estoicismo. Cada una de estas lecciones está diseñada para liberar tu mente, tu espíritu y tu corazón, para que puedas vivir esta etapa con más serenidad, más autoconfianza y, lo más importante, con un sentido renovado de propósito. Este es el momento de abrazar lo que realmente importa y, en el proceso, liberarnos de todo lo demás. Número 1. La necesidad de agradar a todos. Durante gran parte de nuestra vida, especialmente cuando somos más jóvenes, solemos vivir bajo la constante presión de agradar a los demás. Queremos encajar, ser aceptados, y nos preocupamos por lo que piensan los demás sobre nosotros. A veces, esta necesidad de agradar a todos puede llegar a consumirnos, haciéndonos perder el rumbo de quienes realmente somos y lo que queremos. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente después de los 60, comenzamos a ver la vida con otra perspectiva. El estoicismo nos enseña que la aprobación externa no tiene valor real si no está alineada con nuestros propios principios y nuestra verdadera esencia. La necesidad de agradar a todos es una ilusión que nos atrapa en un ciclo sin fin, donde siempre nos sentimos insatisfechos porque, por más que tratemos de complacer, nunca podremos satisfacer las expectativas de todos. Nos damos cuenta de que, al tratar de ser quienes no somos para encajar en los moldes que otros han establecido, perdemos nuestra autenticidad. Y a medida que avanzamos en la vida, esta falta de autenticidad se convierte en una fuente de insatisfacción y ansiedad. A los 60 años, la visión cambia. Ya no necesitamos demostrarle nada a nadie. Ya no es necesario el peso de la aprobación ajena, porque hemos aprendido a confiar en nosotros mismos. Las opiniones de los demás, por más bien intencionadas que sean, dejan de ser la medida de nuestra valía. Nos damos cuenta de que lo más importante es ser fiel a quienes somos, vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, sin tener que justificar nuestras decisiones ante nadie. El estoicismo nos recuerda que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestra razón y nuestra naturaleza, no de la aceptación social. A los 60 años, esta lección se convierte en liberadora.
Nos enseñamos a soltar el deseo de agradar a todos y en lugar de eso, buscamos el equilibrio y la paz que provienen de ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Ya no es necesario cargar con el peso de las expectativas externas. Somos libres para vivir de la manera que nos trae verdadera satisfacción y plenitud. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar la validación fuera de nosotros. A los 60 años, podemos soltar ese deseo de agradar, porque ahora sabemos que al final del día, lo que más importa es nuestra propia paz y autenticidad. Número 2. La acumulación de objetos materiales. A lo largo de nuestra vida, es fácil caer en la trampa de la acumulación. Los objetos materiales se nos presentan como símbolos de éxito, de estatus o incluso como una forma de seguridad. Compramos más, poseemos más y a menudo nos sentimos impulsados a rodearnos de cosas para sentirnos completos. Pero con el tiempo, especialmente después de los 60, comenzamos a ver que estos objetos, lejos de brindarnos la satisfacción que esperábamos, a menudo nos atan y nos alejan de lo verdaderamente importante. El estoicismo nos enseña que la felicidad y la paz interior no dependen de lo que poseemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que tenemos y con el mundo que nos rodea. Los estoicos nos instan a vivir con moderación, a no dejar que las posesiones materiales definan quiénes somos ni cómo nos sentimos. En lugar de acumular objetos que nos dan una sensación efímera de bienestar, debemos aprender a valorar lo que realmente tiene valor: nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Cuando llegamos a los 60, muchas veces nos damos cuenta de que la acumulación de objetos no nos ha traído la satisfacción duradera que esperábamos. Las cosas materiales pueden darnos placer momentáneo, pero nunca nos proporcionan la profundidad de la felicidad que proviene de la conexión humana, el autoconocimiento o la paz interna. Nos damos cuenta de que, al contrario, estas posesiones se convierten en cargas, más cosas que mantener, más espacio que limpiar, más responsabilidades que nos alejan de lo que realmente importa. A los 60 años, comenzamos a experimentar una especie de liberación al despojarnos de lo innecesario. El estoicismo nos invita a cuestionar nuestras verdaderas necesidades y a soltar aquello que no contribuye a nuestra serenidad ni a nuestra felicidad. En lugar de aferrarnos a cosas que se van acumulando con el paso del tiempo, aprendemos a disfrutar de la simplicidad y a valorar lo intangible: el tiempo, la tranquilidad, la gratitud. Lo que realmente necesitamos no son más cosas, sino una vida más liviana, más enfocada en lo que realmente nos llena el alma. Dejar ir la necesidad de acumular objetos materiales es en última instancia un acto de libertad. A los 60 años, ya no necesitamos la validación que viene de las cosas que poseemos. Descubrimos que lo que verdaderamente nos enriquece es lo que no se puede comprar ni almacenar: nuestras experiencias, nuestra paz y el amor que compartimos. Al liberarnos de las posesiones materiales, encontramos espacio para lo que realmente importa, para lo que realmente nos da sentido. Número 3. La obsesión por la apariencia física. A lo largo de los años, la preocupación por la apariencia física es algo que nos acompaña, especialmente en los años de juventud, cuando buscamos encajar, ser admirados o cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. En una cultura que valora la juventud y la estética superficial, es fácil caer en la trampa de la obsesión por el físico, creyendo que nuestra valía está directamente relacionada con cómo nos vemos. Sin embargo,
A medida que envejecemos, especialmente después de los 60, comenzamos a comprender que la apariencia externa es solo una pequeña fracción de lo que somos realmente y que nuestra seguridad y nuestro valor no dependen de lo que otros ven en nosotros. El estoicismo, con su profunda sabiduría, nos enseña que lo que realmente importa no es nuestra apariencia física, sino la calidad de nuestro carácter, nuestras acciones y nuestras virtudes. Los estoicos nos invitan a centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestras respuestas ante los desafíos de la vida. La obsesión por la apariencia es una carga que nos impide ver lo que realmente somos y lo que realmente importa. Nos atrapamos en un ciclo de insatisfacción, siempre buscando una perfección externa que es por naturaleza inalcanzable. Con el paso de los años, especialmente después de los 60, nuestra perspectiva cambia. La juventud ya no es la medida de nuestra felicidad ni de nuestra valía. Empezamos a entender que la belleza es efímera, que el cuerpo cambia y envejece, pero lo que realmente queda es nuestra esencia, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de vivir con propósito. Las arrugas, las canas, las marcas del tiempo se convierten en símbolos de nuestra historia, de nuestras vivencias y de nuestra capacidad de resistir las adversidades. Lejos de ser algo que debemos ocultar o lamentar, se convierten en testigos de nuestra experiencia y crecimiento. A los 60 años, dejamos de medir nuestra valía por lo que refleja el espejo y comenzamos a valorar la belleza interior, la bondad, la generosidad, la integridad, la paciencia y la paz. El estoicismo nos invita a ver nuestra apariencia como algo pasajero, algo que está fuera de nuestro control. Lo que realmente define nuestra vida es nuestra capacidad de vivir de manera auténtica, de abrazar la sabiduría que nos da el tiempo y de actuar con virtud. Ya no necesitamos compararnos con los estándares externos, porque hemos aprendido que lo que realmente importa es lo que somos por dentro. Al liberarnos de la obsesión por la apariencia física, descubrimos una paz más profunda. Dejamos de perseguir la perfección externa y empezamos a cuidar nuestra salud y bienestar por el simple hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, no por cumplir con expectativas ajenas. La verdadera belleza, como nos enseñan los estoicos, reside en nuestra capacidad de vivir con honestidad, de cultivar nuestras virtudes y de ser fieles a nuestra esencia. Y eso, a los 60 años, es lo que realmente nos da seguridad y satisfacción. Número 4. El miedo al cambio. A lo largo de nuestra vida, el cambio puede ser una de las experiencias más aterradoras. En nuestra juventud, nos empujan hacia lo nuevo, hacia la aventura, hacia lo incierto. Pero a medida que envejecemos, el miedo al cambio tiende a aferrarse con más fuerza. Esto sucede porque el paso del tiempo nos lleva a valorar la estabilidad y la rutina. Nos acostumbramos a lo conocido, a lo seguro. El miedo al cambio, entonces, se convierte en una barrera que nos impide avanzar, nos hace resistir lo inevitable y nos priva de nuevas oportunidades. El estoicismo nos enseña que el cambio es la única constante en la vida. Los estoicos, como Séneca o Epicteto, nos recordaban que todo está en constante transformación y que nuestra resistencia a esa transformación solo nos causa sufrimiento. El miedo al cambio nace del apego al pasado, de la creencia de que lo que hemos conocido es lo único que puede ofrecernos felicidad y seguridad. Pero la verdadera paz, según los estoicos, se encuentra en aceptar la impermanencia de todo lo que nos rodea, en aprender a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. A los 60 años, el miedo al cambio se puede presentar de muchas formas. El miedo a la pérdida de salud,
el miedo a la soledad, el miedo a la tecnología que avanza rápidamente o incluso el miedo a la muerte. Sin embargo, al llegar a esta etapa de la vida, comenzamos a entender que el cambio es inevitable y que lejos de ser una amenaza, puede ser una fuente de renovación y crecimiento. Las transiciones, aunque difíciles, nos ofrecen la oportunidad de redefinirnos, de adoptar nuevas perspectivas y de experimentar cosas que, en otro momento de la vida, habríamos considerado imposibles. El estoicismo nos invita a cambiar nuestra mentalidad frente al cambio. En lugar de verlo como un enemigo, podemos aprender a abrazarlo como una oportunidad para crecer, para renovarnos, para ser mejores. Nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar y a soltar lo que no podemos. A los 60 años ya no tenemos que temer al cambio. Podemos verlo como una oportunidad para vivir de una manera más plena, más auténtica, más conectada con lo que realmente importa. Aceptar el cambio nos libera de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. En lugar de aferrarnos al miedo o a la resistencia, podemos abrirnos a nuevas experiencias, nuevas conexiones y nuevas formas de ver el mundo. Con el paso del tiempo, aprendemos que la vida no está en lo que era, sino en lo que puede ser. Al liberarnos del miedo al cambio, descubrimos una vida más rica, más abierta y más llena de posibilidades. En este proceso, el estoicismo nos recuerda que no es el cambio lo que nos causa sufrimiento, sino nuestra resistencia a él. Por lo tanto, a medida que envejecemos, podemos aprender a abrazarlo con serenidad y confianza. Número 5. La presión por alcanzar el éxito material. Durante gran parte de nuestra vida, la sociedad nos ha enseñado que el éxito material es la medida por la cual se evalúa nuestra valía. Desde una edad temprana, nos bombardean con la idea de que debemos tener la casa perfecta, el automóvil de lujo, el trabajo prestigioso y una cuenta bancaria repleta para ser considerados exitosos. Esta presión nos impulsa a trabajar incansablemente, a sacrificar nuestro tiempo y nuestra paz, todo en nombre de la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, con el paso de los años, especialmente después de los 60, muchas veces nos damos cuenta de que esa búsqueda incesante de éxito material nos ha alejado de lo que realmente importa en la vida. El estoicismo, con su profunda sabiduría, nos enseña que la verdadera felicidad no depende de lo que poseemos, sino de cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Séneca, uno de los filósofos más destacados, nos dice que no es la riqueza lo que nos hace ricos, sino el uso que le damos. Esto significa que el verdadero valor de la vida no está en las cosas que acumulamos, sino en las acciones que tomamos y en el impacto que dejamos en los demás. La presión por alcanzar el éxito material nos distrae de lo que realmente puede brindarnos paz y satisfacción, la conexión con nosotros mismos, con los demás y con lo que es realmente esencial. A los 60 años, comenzamos a reevaluar nuestras prioridades. Nos damos cuenta de que el éxito material, lejos de ser una fuente constante de felicidad, puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Las cosas materiales no pueden darnos el sentido profundo de satisfacción que buscamos. Lo que realmente buscamos es propósito, significado y la paz que proviene de vivir de acuerdo con nuestros valores. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hemos vivido, en las relaciones que hemos cultivado y en las experiencias que hemos tenido. El estoicismo nos enseña a liberarnos de la tiranía del éxito material. Nos invita a vivir con moderación, a centrarnos en lo que realmente importa y a encontrar la verdadera satisfacción en las cosas simples de la vida. A los 60 años,
Ya no necesitamos medir nuestro éxito por lo que tenemos, sino por la calidad de nuestra vida. La paz interior, el amor que compartimos, la sabiduría que hemos adquirido y las lecciones que hemos aprendido son las verdaderas riquezas que nos dan seguridad y felicidad. Al liberarnos de la presión por alcanzar el éxito material, descubrimos una libertad profunda. Ya no necesitamos demostrar nada a los demás ni competir con el mundo exterior. En lugar de gastar nuestra energía en acumular cosas, podemos enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra salud, nuestra paz mental y nuestras relaciones. La verdadera riqueza, como nos enseñan los estoicos, está en vivir de manera auténtica, en cultivar nuestra virtud y en encontrar propósito en cada momento. A los 60 años, esta perspectiva nos permite vivir una vida más plena, más conectada y más libre. Número 6. La búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección es una de las trampas más sutiles y destructivas que podemos caer en la vida. Durante muchos años nos han enseñado a aspirar a la perfección en todos los aspectos: en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra apariencia, en nuestra salud. Creemos que, si somos perfectos, alcanzaremos la aceptación, el éxito y la paz. Sin embargo, la perfección es una ilusión, una meta inalcanzable que solo nos lleva a la frustración y a la insatisfacción. El estoicismo nos enseña que la perfección es un concepto vacío, ya que la vida está llena de imperfecciones y desafíos. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recuerdan que no somos seres perfectos, sino humanos, sujetos a errores, fallos y limitaciones. La verdadera sabiduría, según los estoicos, no radica en la perfección, sino en aprender a aceptar nuestras imperfecciones y a responder a las circunstancias de la vida con virtud y sabiduría. Nos enseñan que debemos aspirar a la excelencia, pero no a la perfección, porque esta última nos aleja de la verdadera paz y felicidad. A medida que envejecemos, especialmente después de los 60, comenzamos a darnos cuenta de que la búsqueda de la perfección nos ha robado muchas veces la paz. Nos hemos desgastado tratando de cumplir con expectativas ajenas, luchando por alcanzar estándares imposibles que solo nos generan ansiedad. Con el tiempo, aprendemos que la vida no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, de vivir de acuerdo con nuestros principios y de aprender de cada experiencia, sin importar cuán imperfecta sea. Los estoicos nos enseñan a liberar nuestra mente de la necesidad de ser perfectos. Nos animan a aceptar nuestras limitaciones, a reconocer nuestras imperfecciones y a vivir con humildad y gratitud. A los 60 años hemos aprendido que la perfección no solo es un mito, sino una carga innecesaria. Nos hemos dado cuenta de que las imperfecciones son las que nos hacen humanos, las que nos permiten crecer, aprender y conectar profundamente con los demás. El verdadero camino hacia la paz y la seguridad interior no pasa por la perfección, sino por la aceptación de quienes somos en realidad. Al liberarnos de la búsqueda de la perfección, nos damos permiso para ser imperfectos, para cometer errores y para aprender de ellos. La vida se vuelve más ligera, más auténtica, porque dejamos de vivir en función de expectativas irreales. En lugar de tratar de cumplir con un ideal, comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente somos, con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestras alegrías y frustraciones. A los 60 años hemos aprendido que la perfección no es el objetivo. Lo que realmente importa es vivir con honestidad, con integridad y con amor. Número 7. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es uno de los temores más profundos y universales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Durante años, la sociedad nos ha enseñado a temerla,
a evadirla, a verla como el fin definitivo de nuestra existencia. Nos aterra la idea de lo desconocido, la desaparición de todo lo que hemos conocido y amado. Sin embargo, a medida que envejecemos, especialmente después de los 60 años, comenzamos a enfrentarnos a este miedo de una manera diferente. La muerte, que antes parecía una amenaza constante, se convierte en una parte natural del ciclo de la vida. El estoicismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre la muerte. Para los estoicos, la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como una parte inevitable de la existencia humana. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la muerte como una liberación, una parte del orden natural del universo. Nos recuerda que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos ver con serenidad, porque está más allá de nuestro control y es, en última instancia, una parte de la vida. A medida que crecemos, el miedo a la muerte pierde su poder sobre nosotros, especialmente cuando comenzamos a abrazar la sabiduría estoica. Nos damos cuenta de que la muerte es solo un paso en el continuo flujo de la vida y que, al igual que la vida, no debemos tratar de evitarla o luchar contra ella. El miedo a la muerte surge de la ignorancia y del apego a lo material, a lo efímero. Pero cuando comprendemos que todo en el universo es transitorio, que nada es eterno, entonces podemos aceptar la muerte con una paz profunda. Al alcanzar los 60 años, estamos en una etapa de la vida donde, más que temerla, podemos aprender a vivir con la muerte como una compañera inevitable. La muerte no nos priva de lo que hemos vivido, sino que le da significado a lo que hemos experimentado. Nos recuerda la importancia de aprovechar el tiempo que tenemos, de vivir con propósito, de amar y aprender sin la carga del temor constante. Cada día se convierte en una oportunidad para hacer lo que realmente importa, sabiendo que la muerte, en última instancia, no es el final, sino solo una transición. El estoicismo nos enseña que, en lugar de temer a la muerte, debemos enfocarnos en vivir plenamente. En lugar de gastar nuestra energía en tratar de evitar lo inevitable, podemos vivir con más intensidad, con mayor conciencia y con una apreciación más profunda de cada momento. La muerte nos da la motivación para vivir con mayor claridad y propósito, para valorar lo que realmente importa y para dejar ir lo que no podemos controlar. A los 60 años, podemos mirar la muerte con ojos más sabios, sin miedo, sabiendo que es solo una parte de la vida. La muerte no nos priva de nuestra vida, sino que le da forma. Al aceptar nuestra mortalidad, somos libres para vivir con mayor autenticidad, abrazando cada día con gratitud y serenidad. La muerte ya no es un enemigo, sino un recordatorio de que cada momento que vivimos tiene un valor único y precioso. En lugar de temerla, podemos vivir con una paz interior profunda, sabiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido con el tiempo que se nos ha dado. Número 8. Las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son un lastre que puede arrastrarnos hacia la desesperación, la inseguridad y la insatisfacción. Durante gran parte de nuestra vida, podemos caer en la trampa de mantener relaciones con personas que, en lugar de enriquecer nuestra vida, la complican y nos drenan emocionalmente. Ya sea en el ámbito familiar, amistoso o romántico, las relaciones que nos sumergen en dinámicas destructivas pueden hacer que perdamos nuestra paz y nuestro sentido de propósito. A menudo, nos cuesta darnos cuenta de lo perjudiciales que son, porque estamos tan acostumbrados a ellas o incluso porque creemos que podemos cambiar a la otra persona. El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre las relaciones y nuestra responsabilidad en ellas. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñó que
No es la gente lo que te molesta, sino la forma en que eliges reaccionar ante ella. Según los estoicos, no podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos controlar cómo nos afectan y, lo más importante, si decidimos permitir que estas personas sigan influyendo en nuestras vidas. Los estoicos nos enseñan que debemos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, que nos inspiren a ser mejores y que estén alineadas con nuestros valores. A medida que envejecemos, especialmente después de los 60 años, comenzamos a valorar nuestra paz interior mucho más que cualquier vínculo superficial o tóxico. A esta edad, tenemos una mayor claridad para reconocer las relaciones que nos restan energía y nos mantienen en un estado de constante conflicto o estrés. Las relaciones tóxicas, que alguna vez pudimos haber tolerado o incluso buscado, empiezan a perder su poder sobre nosotros. Aprendemos que no vale la pena aferrarse a relaciones que nos hacen sentir pequeños, inseguros o constantemente insatisfechos. Ya no necesitamos la validación de personas que solo nos dan dolor o frustración. El estoicismo nos enseña a practicar el desapego de relaciones que no contribuyen positivamente a nuestra vida. La clave no es ser insensibles o crueles, sino ser conscientes de lo que nos afecta y establecer límites claros. A los 60 años hemos acumulado suficiente experiencia para entender que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos elegir con quién pasar nuestro tiempo. Debemos aprender a valorar nuestro bienestar emocional y mental por encima de la necesidad de complacer a los demás. Al cortar las relaciones tóxicas, no solo liberamos nuestra mente, sino que también creamos el espacio necesario para rodearnos de personas que nos nutren y nos apoyan. Al eliminar las relaciones destructivas, nos permitimos a nosotros mismos la oportunidad de vivir en paz, de dedicarnos a las relaciones que realmente importan y que nos permiten crecer. El estoicismo nos ayuda a entender que no estamos obligados a quedarnos en relaciones que nos lastiman. Nuestra paz interior debe ser siempre nuestra prioridad y tenemos el poder de decidir qué personas dejamos entrar en nuestra vida. Cuando nos liberamos de las relaciones tóxicas, nos abrimos a una vida más plena, más auténtica, donde las conexiones genuinas y enriquecedoras se convierten en el núcleo de nuestra existencia. A los 60 años, la sabiduría y la experiencia nos enseñan que las relaciones deben ser un refugio de apoyo y crecimiento, no un campo de batalla emocional. Dejamos de temer a la soledad, porque comprendemos que en realidad la soledad es preferible a la compañía que nos hace daño. Al rodearnos de relaciones saludables y positivas, creamos un entorno en el que podemos vivir con más serenidad, confianza y alegría. Ya no tenemos tiempo para perder en vínculos que nos restan. Nuestra energía y tiempo se destinan a lo que realmente tiene valor, nuestra paz y nuestra felicidad. Número 9. El control excesivo. A lo largo de nuestra vida, es natural querer tener el control sobre lo que sucede a nuestro alrededor. La necesidad de controlar cada aspecto de nuestra existencia es un impulso común que nos da la sensación de seguridad y orden. Sin embargo, con el tiempo, especialmente después de los 60 años, llegamos a comprender que la búsqueda de un control excesivo, sobre todo, no solo es agotadora, sino que también nos impide disfrutar de la vida de manera plena y serena. El estoicismo nos enseña que hay muchas cosas fuera de nuestro control y que no debemos gastar nuestra energía luchando contra lo inevitable. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que la vida está llena de incertidumbre y que, en lugar de tratar de controlar cada detalle, debemos aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que realmente depende de nosotros, nuestra actitud y nuestras respuestas ante las circunstancias.
Esta visión nos libera de la constante tensión de tener que dominar todo a nuestro alrededor y nos permite vivir con mayor tranquilidad y sabiduría. Después de los 60 años, la vida nos ha demostrado una y otra vez que no todo está en nuestras manos. Los intentos de controlar a las personas, los eventos o el futuro solo nos conducen al agotamiento y a la frustración. En lugar de aferrarnos a la necesidad de control, podemos aprender a fluir con los cambios y las sorpresas que la vida nos presenta. Cada etapa de la vida tiene su propio ritmo, y tratar de forzar las cosas para que se ajusten a nuestra visión de cómo deberían ser solo nos lleva a la ansiedad. El control excesivo también nos impide aceptar la impermanencia de las cosas. Las relaciones cambian, nuestros cuerpos envejecen y las circunstancias de la vida son impredecibles. El estoicismo nos enseña a abrazar esta impermanencia con serenidad, aceptando que no podemos controlar todo, pero sí nuestra respuesta ante ello. Al liberarnos de la necesidad de controlar todo, empezamos a experimentar una sensación de paz y libertad que solo llega cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. A medida que envejecemos, es vital aprender a delegar y confiar en los demás. El deseo de hacer todo por nosotros mismos, de tener el control total de cada situación, puede ser una carga que nos impide disfrutar del presente. Cuando dejamos ir la necesidad de controlar, abrimos espacio para la colaboración, la confianza y la aceptación. Esto no significa que debamos ser pasivos o conformistas, sino que debemos entender que el control que realmente importa está en nuestra mente, en nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones y decisiones frente a las circunstancias. El control excesivo también puede ser una barrera para la verdadera conexión con los demás. Cuando intentamos controlar a las personas, sus decisiones o sus opiniones, les estamos quitando su libertad y su autenticidad. A medida que envejecemos, comprendemos que las relaciones más enriquecedoras son aquellas en las que aceptamos a los demás tal como son, sin tratar de forzarlos a ser algo que no son. En lugar de imponer nuestro control, aprendemos a ser más flexibles, a escuchar y a entender a los demás, lo que fortalece nuestras relaciones y nos enriquece emocionalmente. Dejar ir el control excesivo es una liberación. Nos permite vivir con mayor ligereza, disfrutar de lo que realmente importa y centrarnos en las cosas que podemos controlar, nuestras actitudes, nuestras elecciones y nuestra paz interior. Después de los 60 años, este aprendizaje se convierte en una de las lecciones más poderosas de la vida. Liberarnos del control nos abre la puerta a una vida más plena, más sabrosa, y nos permite vivir con mayor gratitud y aceptación hacia todo lo que la vida nos ofrece, sin la carga de tener que dominar cada aspecto de nuestra existencia. Número 10. El estrés innecesario. El estrés innecesario es uno de los mayores enemigos de nuestra paz interior. A lo largo de nuestra vida, a menudo nos dejamos arrastrar por las preocupaciones, las expectativas externas y las presiones autoimpuestas, creyendo que de alguna manera estamos en control al preocuparnos o agobiarnos. Sin embargo, con los años, especialmente después de los 60, aprendemos que el estrés innecesario no solo es perjudicial para nuestra salud, sino que también nos impide disfrutar de los momentos más simples y hermosos de la vida. Los estoicos nos enseñan que el estrés surge cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar o cuando nos aferramos a expectativas poco realistas. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. El estrés innecesario generalmente surge de una interpretación errónea de las situaciones. Nos preocupamos por el futuro, por los problemas que aún no han ocurrido
o que están fuera de nuestro control y nos dejamos consumir por el temor y la ansiedad. A medida que envejecemos, comenzamos a reconocer que no vale la pena desperdiciar energía en preocupaciones que no tienen fundamento. Sabemos que la vida, por su naturaleza, es impredecible y tratar de controlarla todo el tiempo solo nos lleva a un desgaste emocional y físico. Los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva, a concentrarnos solo en lo que depende de nosotros y a liberar lo que no podemos controlar. El estrés innecesario se reduce drásticamente cuando aprendemos a aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando eliminamos el estrés innecesario, experimentamos una transformación profunda. Comenzamos a disfrutar de las cosas simples de la vida. Un paseo al aire libre, una conversación tranquila, un momento de reflexión. Dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros, por alcanzar metas imposibles o por cumplir con expectativas ajenas. Vivimos con la serenidad que surge al comprender que no necesitamos correr tras algo que no podemos alcanzar. Nuestra paz interior se convierte en nuestra prioridad y el estrés innecesario ya no tiene cabida en nuestra vida. A los 60 años, la sabiduría adquirida a lo largo de los años nos ayuda a ver que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones vacías. Aprendemos a poner en perspectiva los problemas y a no magnificar las dificultades. Si bien algunos desafíos son inevitables, no tiene sentido añadir un estrés adicional a aquellos que realmente no lo merecen. La clave está en elegir nuestras batallas y enfocarnos en lo que realmente importa, sin dejar que el miedo o la ansiedad nos paralicen. El estrés innecesario también puede afectar nuestra salud física. Sabemos que la presión constante puede desencadenar problemas como la hipertensión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Por eso, a medida que avanzamos en la vida, la salud mental y emocional se convierte en una prioridad. Practicar el desapego de las preocupaciones y la aceptación de lo que no podemos cambiar no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos permite vivir con una mayor vitalidad y bienestar. En el camino hacia la serenidad, el estrés innecesario pierde su poder. La vida es más fácil de llevar cuando decidimos liberarnos de las cargas mentales que no valen la pena. Al final, la verdadera libertad proviene de nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo decidimos enfocarnos solo en lo que realmente tiene importancia. Con el tiempo, y especialmente después de los 60 años, aprendemos que lo único que realmente importa es nuestra paz interior y la capacidad de disfrutar cada momento sin ser esclavos de las preocupaciones innecesarias. Número 11. La culpa por decisiones pasadas. A lo largo de nuestra vida, todos cometemos errores, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos y nos enfrentamos a momentos de duda sobre el camino que elegimos. Sin embargo, cuando llegamos a los 60 años, es común que nos demos cuenta de que vivir con la carga de la culpa por decisiones pasadas es innecesario y, en última instancia, perjudicial para nuestra paz mental. La culpa es un peso que no nos permite avanzar y disfrutar plenamente del presente. Nos hace mirar atrás con remordimiento, olvidando que lo que realmente importa es cómo elegimos vivir hoy. Los estoicos nos enseñan que el pasado ya no está bajo nuestro control y la culpa por las decisiones pasadas no cambia nada. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, nos invitan a aprender de esas experiencias y a liberarnos de los pensamientos que nos atan a lo que ya fue. Marco Aurelio en sus meditaciones nos recuerda que lo que está hecho, y que la verdadera sabiduría reside en aceptar el pasado, aprender de él y avanzar con el conocimiento adquirido. Con el tiempo,
nos damos cuenta de que vivir con culpa no solo es inútil, sino que también nos impide apreciar lo que tenemos en el presente. Las decisiones que tomamos en nuestra juventud, a menudo impulsadas por la ignorancia o la inexperiencia, son solo una parte de nuestra historia. No definieron quiénes somos y no deberían dictar cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos en el presente. La clave está en cambiar nuestra perspectiva y abrazar nuestra humanidad, reconociendo que el error es parte de la vida, pero no la define. A medida que envejecemos, la madurez nos otorga la capacidad de comprender que cada error o mala decisión fue una oportunidad para aprender y crecer. Es posible que las decisiones del pasado hayan tenido consecuencias, pero esas consecuencias también nos han enseñado lecciones valiosas. La culpa solo nos mantiene atrapados en una rueda interminable de arrepentimiento, mientras que la aceptación y la autocompasión nos permiten avanzar hacia un futuro con mayor serenidad y confianza. Los estoicos también nos enseñan que la culpa es una emoción que surge cuando nos apegamos a una visión idealizada de lo que debería haber sido. Si nos permitimos ser demasiado duros con nosotros mismos, olvidamos que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos y conocimientos de los que disponíamos en ese momento. En lugar de culparnos por lo que no salió como esperábamos, podemos mirar atrás con gratitud por las experiencias que nos hicieron más fuertes y sabios. Si algo salió mal, fue solo una parte del proceso de aprendizaje de la vida. Aceptar que nuestras decisiones pasadas, buenas o malas, fueron una parte de nuestra historia personal nos libera. Liberarnos de la culpa significa dejar de cargar con el peso de un pasado que ya no podemos cambiar y empezar a construir un futuro más pleno y consciente. A medida que envejecemos, entendemos que la vida no es perfecta y que nuestros errores no nos hacen menos valiosos. La verdadera paz llega cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a vivir con la certeza de que el futuro está lleno de nuevas oportunidades para seguir creciendo. La culpa por decisiones pasadas no tiene cabida cuando decidimos vivir con propósito y conciencia. Nos damos cuenta de que, aunque el pasado puede haber sido imperfecto, el presente está lleno de posibilidades. Cada día es una nueva oportunidad para actuar con sabiduría, para tomar decisiones conscientes y para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al liberarnos de la carga de la culpa, podemos disfrutar de una vida más ligera, más rica y más auténtica. Con la mirada puesta en el futuro, podemos abrazar el presente con gratitud, sabiendo que lo que realmente importa es cómo elegimos vivir ahora, no lo que hicimos en el pasado. Número 12. La dependencia de la tecnología. A medida que avanzamos en la vida, especialmente después de los 60 años, muchos de nosotros comenzamos a reconocer cuán dependientes nos hemos vuelto de la tecnología. Desde nuestros teléfonos móviles hasta nuestras computadoras y redes sociales, la tecnología ha invadido casi todos los aspectos de nuestras vidas. Si bien ha traído innumerables ventajas, también ha creado una dependencia que, a menudo, socava nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente y de conectarnos auténticamente con nosotros mismos y con los demás. El ser humano, por naturaleza, busca comodidad, pero el exceso de tecnología puede hacernos olvidar lo esencial: la vida real, las experiencias humanas directas y la paz interior. Los estoicos nos enseñan la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, de estar en armonía con nuestro entorno y de no permitir que las distracciones externas nos desvíen de nuestro camino. La dependencia de la tecnología, si no se maneja con moderación, puede alejarnos de ese equilibrio.
Nos atrapamos en un ciclo constante de notificaciones, actualizaciones y contenidos que nos distraen del momento presente, y nos olvidamos de que nuestra verdadera felicidad no proviene de una pantalla, sino de las relaciones reales, las experiencias auténticas y la conexión con nuestro ser interior. A medida que envejecemos, podemos sentir que la tecnología es un atajo, un medio para hacer la vida más fácil, pero también es importante reconocer cuándo esta herramienta se convierte en una carga. Nos encontramos comprobando continuamente el correo electrónico, desplazándonos interminablemente por las redes sociales o buscando validación en los comentarios y me gusta, cuando en realidad estas acciones no nos están brindando el tipo de satisfacción duradera que buscamos. Los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades y a cuestionarnos si lo que estamos buscando a través de la tecnología realmente contribuye a nuestra paz interior y felicidad, o si simplemente estamos llenando un vacío temporal. Al liberarnos de la dependencia de la tecnología, podemos reconectar con lo que realmente importa. La tecnología puede ser útil, pero no debe ser el centro de nuestra vida. Al reducir su influencia, podemos disfrutar de momentos más auténticos con las personas que nos rodean, apreciar los pequeños placeres de la vida y enfocarnos en el crecimiento personal. El verdadero bienestar proviene de la capacidad de estar presentes, de vivir con propósito y de no permitir que el ruido digital nuble nuestra capacidad de experimentar el mundo tal como es. El ser humano tiene una increíble capacidad para la autocomprensión, la reflexión y el disfrute de las experiencias simples. Al dejar de depender de la tecnología para llenar el vacío, comenzamos a reconectar con nuestro sentido más profundo de lo que realmente es importante: nuestras relaciones, nuestros recuerdos, nuestros momentos de paz. A los 60 años, podemos empezar a valorar más la calma y la simplicidad, reconociendo que no necesitamos estar constantemente conectados para sentirnos completos. La verdadera conexión es aquella que ocurre sin pantallas de por medio, en la compañía de quienes realmente importan, en las experiencias de la vida que no se pueden replicar en un dispositivo. La dependencia de la tecnología puede ser un obstáculo para la serenidad y el equilibrio emocional. A medida que envejecemos, es vital aprender a gestionar nuestra relación con la tecnología para no ser arrastrados por su corriente constante de distracciones y estímulos. Podemos utilizarla como una herramienta, no como un sustituto de una vida auténtica. Al hacerlo, podemos liberar espacio en nuestra mente y en nuestro tiempo para las cosas que verdaderamente enriquecen nuestras vidas: el amor, la conexión humana y la paz interior. La tecnología no tiene por qué ser nuestra maestra. Nosotros debemos aprender a ser los maestros de nuestra propia experiencia. Número 13. El miedo al qué dirán. El miedo al qué dirán es una de las cargas más pesadas que muchos de nosotros cargamos a lo largo de la vida, especialmente en nuestra juventud. Nos preocupa la opinión de los demás, las críticas, el juicio social, y tendemos a vivir para cumplir con las expectativas ajenas en lugar de seguir nuestro propio camino. Sin embargo, al llegar a los 60 años, comienza a ser evidente que este miedo es un lastre que nos impide ser auténticos, vivir con libertad y experimentar la paz interior. A medida que maduramos, los años nos enseñan que la verdadera libertad radica en liberarnos de las cadenas de la aprobación externa. Los estoicos, desde los tiempos de Séneca y Epicteto, nos recordaron que el juicio de los demás es ajeno a nuestro control. No podemos hacer que todos nos aprueben, no podemos evitar que las personas tengan opiniones sobre nosotros, y no es nuestra responsabilidad cargar con esas percepciones. La única opinión que realmente importa es la nuestra.
Al fin y al cabo, las personas que nos rodean son tan imperfectas y humanas como nosotros, y sus juicios están más relacionados con su propia visión del mundo que con nuestra verdadera esencia. El miedo al qué dirán nos arrastra a vivir vidas que no son las nuestras, tomando decisiones basadas en lo que creemos que otros esperan de nosotros, en lugar de lo que realmente nos hace felices o nos da paz. Este miedo limita nuestra capacidad de ser fieles a nosotros mismos, nos aleja de nuestras pasiones y nos coloca en una constante búsqueda de validación. Pero al avanzar en la vida, especialmente después de los 60, nos damos cuenta de que vivir de acuerdo con las expectativas de los demás es agotador y a largo plazo insostenible. Lo que realmente importa es nuestra propia voz interna, la autenticidad con la que elegimos vivir y la capacidad de abrazar nuestra singularidad sin temor al juicio. Con el paso del tiempo, aprendemos que la gente siempre tendrá algo que decir, y muchas veces esos comentarios no reflejan nuestra verdadera esencia, sino sus propios miedos, inseguridades o prejuicios. Vivir para complacer a los demás nunca trae la satisfacción verdadera. La verdadera paz llega cuando decidimos actuar según nuestros propios valores y deseos, no según lo que los demás creen que deberíamos hacer. El desapego de la aprobación externa nos permite vivir con más autenticidad y nos acerca a nuestra verdadera naturaleza, a esa persona que hemos sido siempre, pero que a menudo hemos tenido miedo de mostrar. El miedo al qué dirán puede ser una barrera que nos aleja de la vida que realmente deseamos. Sin embargo, con los años, llega la sabiduría que nos permite ver que la verdadera felicidad reside en la aceptación de uno mismo. Dejamos de preocuparnos tanto por las opiniones ajenas y comenzamos a abrazar nuestra independencia emocional. Nos damos cuenta de que las personas que nos aman realmente lo hacen por lo que somos, no por lo que los demás piensan de nosotros. Y las que no nos aprecian simplemente no merecen nuestra energía ni nuestro tiempo. Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad para ser indiferentes al juicio externo. A medida que envejecemos, podemos aprender a liberarnos de este miedo. Dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos, guiados por nuestros propios principios. Esta es una de las mayores bendiciones de la madurez. La libertad de ser auténticos, de vivir con propósito y sin la carga constante del miedo al qué dirán. Nos damos cuenta de que la vida es demasiado corta para perderla buscando aprobación. La verdadera paz y la verdadera felicidad llegan cuando abrazamos nuestra individualidad y nos liberamos de las expectativas de los demás. Número 14. La sobrecarga de compromisos. A medida que envejecemos, uno de los mayores regalos que recibimos es la capacidad de reconocer lo que realmente importa en nuestras vidas y dejar de lado lo que no. La sobrecarga de compromisos, esa sensación constante de estar comprometidos con tantas cosas y personas que nos sentimos ahogados, es una de las cargas que más pesan en nuestra vida. Durante años, es fácil caer en la trampa de querer agradar a todos, de sentir que debemos cumplir con todas las expectativas, de aceptar compromisos que no realmente deseamos. Sin embargo, al llegar a los 60 años, la claridad comienza a tomar forma y la necesidad de simplificar nuestras vidas se vuelve más evidente. La vida está llena de responsabilidades y de roles que asumimos, pero hay un momento en el que debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿realmente esto es necesario? ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo al asumir más de lo que podemos manejar? Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestros límites y en centrarnos en lo que está dentro de nuestro control.
No podemos satisfacer todas las demandas del mundo exterior sin perder nuestro propio equilibrio interior. En lugar de llenar nuestros días de compromisos que nos agotan y nos distraen de lo que realmente importa, los estoicos nos invitan a hacer una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y a aprender a decir no cuando es necesario. A los 60 años, hemos vivido lo suficiente como para darnos cuenta de que la vida es demasiado corta para andar corriendo de un compromiso a otro sin cuestionarnos si esos compromisos nos están acercando a lo que realmente deseamos. Muchas veces tomamos compromisos por la presión social, por el temor al rechazo o incluso por el sentimiento de culpa. Pero a medida que maduramos, podemos aprender a soltar esas cargas. El tiempo es limitado y lo que realmente importa es la calidad de nuestras experiencias y relaciones, no la cantidad de compromisos que asumimos. La sobrecarga de compromisos no solo agota nuestra energía física, sino que también debilita nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes y enfocadas. Los estoicos nos enseñan a practicar la moderación y a vivir de acuerdo con la razón. En lugar de llenar nuestra vida con compromisos que nos desgastan, podemos aprender a elegir con sabiduría qué es lo que realmente vale la pena. Cada vez que decimos sí a algo, debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo, porque es algo que nos alinea con nuestros valores y nos acerca a nuestro propósito. Si no es así, entonces es momento de dejarlo ir. De esta manera, podemos vivir de forma más auténtica y libre, sin la constante sensación de estar atrapados en una red de compromisos que nos impiden disfrutar del presente. Al liberarnos de la sobrecarga de compromisos, nos damos el espacio para respirar, para enfocarnos en lo que realmente nos importa y para cuidar de nuestra salud emocional y física. A los 60 años tenemos la sabiduría suficiente para reconocer que nuestro tiempo y energía son preciosos y debemos ser selectivos con lo que decidimos incorporar a nuestras vidas. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a decir no sin culpa y a enfocarnos en lo que realmente enriquece nuestra vida. No hay mayor lujo que la capacidad de elegir en qué invertir nuestro tiempo y energía. Y con el paso de los años, esta es una lección que se vuelve más clara y valiosa. La sobrecarga de compromisos no solo es un peso físico, sino también emocional y mental. Cuando aprendemos a simplificar nuestra vida y a decir no, recuperamos nuestra paz interior. Ya no vivimos bajo la constante presión de cumplir con las expectativas de los demás, sino que comenzamos a priorizar nuestras propias necesidades y deseos. Esta es una de las mayores bendiciones de la madurez, la libertad de vivir de acuerdo con nuestras propias prioridades, sin la constante carga de cumplir con todo y con todos. La vida es más rica y satisfactoria cuando decidimos comprometer nuestro tiempo y energía con lo que verdaderamente nos aporta paz y propósito. 15. La necesidad de planificarlo todo. A medida que nos acercamos a los 60 años, comenzamos a entender que la vida no siempre sigue el plan que hemos trazado. Durante muchos años nos enseñaron a planificar cada detalle, a tener un control absoluto sobre nuestro futuro, como si pudiéramos predecir y dictar todo lo que nos sucederá. Sin embargo, con la madurez viene la comprensión de que por más que planifiquemos, el universo tiene su propia forma de sorprendernos y de enseñarnos que no siempre tenemos el control de lo que vendrá. Esta necesidad constante de planificarlo todo puede generar una gran ansiedad, porque nos empeñamos en que las cosas salgan de acuerdo con nuestras expectativas. Y eso, en ocasiones, nos aleja de disfrutar plenamente del presente. Los estoicos, en su sabiduría, nos enseñan que, aunque no debemos ser irresponsables, debemos aprender a aceptar la incertidumbre y la impermanencia de la vida.
La necesidad de planificarlo todo a menudo nace del miedo a lo inesperado, del deseo de evitar lo desconocido. Sin embargo, al abrazar la incertidumbre, aprendemos a soltar y a vivir con mayor libertad. No siempre necesitamos tener una hoja de ruta detallada para cada paso que damos. De hecho, los estoicos nos invitan a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias, a ser flexibles y resilientes frente a lo impredecible. Con los años, nos damos cuenta de que el exceso de planificación puede hacernos perder de vista lo que realmente importa, el momento presente. La vida no está en el futuro ni en los planes que tenemos para mañana, está en lo que experimentamos ahora. No se trata de no tener metas o proyectos, sino de no dejar que el control y la previsión se conviertan en una obsesión que nos aleja de vivir con serenidad y gratitud. Vivir demasiado enfocados en lo que deberíamos estar haciendo en el futuro puede llevarnos a perder el disfrute del presente, que es lo único que realmente tenemos. La necesidad de planificarlo todo también puede generar un gran estrés, ya que nos preocupamos por detalles que en realidad están fuera de nuestro alcance. En lugar de aceptar que la vida se desarrolla con sus altibajos, a veces forzamos que todo encaje en un molde que nos haga sentir más cómodos, pero que en realidad solo nos limita. Aprender a soltar esta necesidad de control absoluto nos permite disfrutar más de la vida tal como es, sin estar constantemente ansiosos porque todo salga según lo planeado. Con la madurez, comenzamos a entender que lo más importante no es tener todo bajo control, sino saber cómo responder a lo que la vida nos trae. Los planes pueden cambiar. Los caminos pueden tomar giros inesperados, pero eso no significa que estemos perdidos. Al contrario, cada giro inesperado nos brinda nuevas oportunidades para crecer, aprender y descubrir. La verdadera seguridad no está en tener una agenda perfectamente planificada, sino en tener la confianza de que somos capaces de adaptarnos y de encontrar el equilibrio incluso cuando las cosas no salen como lo habíamos imaginado. Aceptar que no todo tiene que estar planificado es liberador. Nos da espacio para vivir más livianos, sin la presión constante de que cada detalle de nuestro futuro debe ser predecible y controlado. A los 60 años hemos vivido lo suficiente como para entender que la vida no se puede planificar en su totalidad. En lugar de tratar de controlar lo incontrolable, podemos aprender a aceptar la incertidumbre y a ser flexibles con los cambios que surgen. Al hacerlo, descubrimos una nueva forma de vivir, una vida llena de sorpresas agradables, de momentos auténticos y de paz interior, sin la constante necesidad de tener todo resuelto. La vida es un flujo constante, y parte de la sabiduría que llega con la edad es aprender a disfrutar de ese flujo sin intentar detenerlo o dirigirlo todo. La verdadera libertad llega cuando dejamos de aferrarnos a la necesidad de tener todo bajo control y empezamos a vivir con más ligereza, abrazando lo impredecible con gracia y aceptación. Es hora de soltar esa necesidad de planificarlo todo y de permitirnos vivir con mayor flexibilidad, sabiendo que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, podemos elegir cómo responder. Al llegar a los 60 años, el proceso de maduración nos regala una sabiduría invaluable. Ya hemos vivido lo suficiente como para saber que no siempre todo en la vida sale según lo planeado. Cada desafío, cada error, cada momento de incertidumbre nos ha enseñado que la verdadera paz y seguridad no provienen de controlar todo a nuestro alrededor, sino de aceptar lo que no podemos cambiar y aprender a navegar por la vida con flexibilidad y calma.
A lo largo de los años, hemos aprendido que las cosas materiales, la aprobación de los demás, la búsqueda de la perfección o la necesidad de cumplir con todos los compromisos y expectativas no son las fuentes de una vida plena y satisfactoria. Las experiencias más profundas y gratificantes no se encuentran en lo que poseemos, sino en lo que somos, en cómo elegimos vivir y en cómo nos relacionamos con el mundo. La clave para vivir con verdadera libertad y seguridad está en soltar lo innecesario, en liberarnos de las cargas emocionales y materiales que nos agobian y nos impiden disfrutar del presente. La moraleja es clara. A medida que avanzamos en la vida, especialmente después de los 60, debemos enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra paz interior, nuestras relaciones auténticas y nuestra capacidad para adaptarnos y disfrutar de lo que la vida nos ofrece. No necesitamos más cosas, ni más validación, ni más planes, ni más comparaciones. Lo que necesitamos es simplicidad, conexión y una profunda aceptación de nuestra propia vulnerabilidad y humanidad. El proceso de dejar atrás lo que ya no necesitamos no es solo liberador, sino transformador. Nos permite abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y sorpresas, sin la constante presión de que todo debe ser perfecto o estar bajo control. A los 60 años, hemos adquirido la sabiduría para entender que no se trata de acumular más, sino de disfrutar más de lo que ya tenemos, de valorar lo esencial y de vivir con propósito, sin las cargas de lo innecesario. Por último, la verdadera seguridad y felicidad no se encuentran en la lucha constante por controlar lo incontrolable o en la acumulación de logros externos, sino en aprender a fluir con la vida, a vivir de manera auténtica y a cultivar la paz interior que surge al soltar todo lo que ya no nos sirve. A medida que avanzamos, recordemos que lo más importante es el presente, el momento que estamos viviendo ahora. La vida es corta y lo único que realmente poseemos es el tiempo. Que este tiempo lo utilicemos para vivir con sabiduría, para valorar lo que realmente importa y para abrazar la belleza de vivir sin la necesidad de tenerlo todo resuelto. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y consciente. Si este contenido te ha resonado y te ha ayudado a reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos más temas que nos ayuden a vivir con mayor sabiduría y serenidad. Cada semana compartiré nuevos consejos, reflexiones y herramientas basadas en el estoicismo y la filosofía de vida, perfectos para aquellos que desean alcanzar una paz interior duradera. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda, la vida está llena de cambios, pero nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar calma en medio de la incertidumbre es lo que realmente nos da seguridad. Nos vemos en el próximo video.